Buenas noches, señores estudiantes, señores egresados, señores profesionales egresados de la Corporación Universitaria Republicana, señores profesores, señor decano académico, decanos, rectores, vicerrectores y demás invitados especiales. Damos inicio en este momento a una de las actividades muy interesantes que la universidad, a través del doctor Gustavo Tejer Riaño, nuestro fundador, la doctora Lidia Cristina Fandiño Grisales, nuestro fundador, el señor rector, el doctor Gustavo Adolfo Tejer Fandiño, de quien les habla el vicerrector general de la Corporación Universitaria Republicana. Damos inicio al programa que se denomina Seminario Poder Político y Jurisdiccional, con la participación de conferencistas de talla internacional, como es el doctor Humberto Antonio Sierra Porto, quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy allegado a nuestra institución, muy allegado al alma mater de la Corporación Universitaria Republicana, porque siempre nos está acompañando en eventos de la magnitud como el que tenemos esta noche. También tenemos al doctor Alfonso René Moreno con la ponencia en control de la convencionalidad y de los derechos políticos. Damas y caballeros, sin más preámbulos, iniciamos este evento y más tarde, por problemas de logística, leeremos las hojas de vida de cada uno de los dos participantes. Bienvenidos, muchas gracias y recibámoslos con un fuerte aplauso. Le damos la palabra al doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes vamos a iniciar con nuestro protocolo, que es el himno de la República de Colombia. Por favor. Segundo, himno de la Corporación Universitaria Republicana.
juventudes estudiantiles marchan triunfantes al nuevo sol. Fuente de ciencia nos dio Pitágoras al arquetipo del creador. Siempre adelante las libertades al hemisferio multicolor. Fuente de ciencia en el infinito, cátedra libre con nuestra voz. Siempre adelante las juventudes con las ideas que dio Platón. Somos la isla en la democracia, demos el sabio del pensador. Nos dio el derecho a la democracia, griego principio del pensador. Nos dio el derecho a la democracia, griego principio del pensador. Tomamos asiento, por favor. Tercero, apertura del seminario a cargo del doctor Gerardino Díaz Hernández, vicerrector general de la Corporación Universitaria Republicana. Como les dije hace unos momentos, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación que engrandece nuestra institución, nuestra alma mater, con la calidad de los señores ponentes de esta noche. Tenemos el conversatorio a cargo del doctor Humberto Sierra Porto y René Moreno. El doctor Humberto Sierra Porto, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias, obtuvo título de maestría en el Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia y es doctor en Derecho Público, Ciencia y Política y Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es magistrado de la Corte Constitucional, en la actualidad se desempeña como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual es presidente. El segundo ponente, la mayoría lo conocen también, es el doctor René Moreno, abogado, sociólogo, Universidad Nacional de Colombia, abogado, Universidad Libre de Colombia, estudios de posgrados en Ciencia, Política y Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca, España, candidato de magíster en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal, miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro de la Corporación por la Dignidad Humana, director de los programas de especialización de Derecho Público y Derecho Procesal Constitucional de la Corporación Universitaria Republicana de Bogotá, docente en pregrado y posgrado de Derecho Público de la Universidad Libre. Recibámoslo nuevamente con un fuerte aplauso y le damos paso doctor Humberto Sierra Porto. El doctor Anthony y el doctor Cortés nos están ayudando y son los que han hecho posible este evento muy importante para la Corporación Universitaria Republicana y para ustedes participantes. Buenas noches a todos y todas presentes. Desde la Facultad de Derecho y específicamente desde la institución Corporación Universitaria Republicana le damos la bienvenida y agradecemos de su presencia. Desde luego, como ha manifestado el doctor Gerardino, se trata de hacer una disertación desde el punto de vista jurídico en torno a un tema propuesto. Para tales efectos vamos a utilizar una modalidad nueva, vamos a utilizar un panel por medio del cual pondremos en discusión algunos planteamientos de los invitados. Desde luego habrá una disertación, un diálogo entre ellos. También hemos presentado, digámoslo así, acompañado este formato, este nuevo formato, con algún, por lo menos interesado en el asunto, un tema en particular. Entonces buscaremos encontrar en la realidad jurídica colombiana alguna aplicación de todo lo que desempeñaremos hoy. Este desarrollo desde luego se plantea desde el área de Derecho Público y bueno, daremos inicio al mismo. El tema propuesto hace referencia a las relaciones entre el poder político y el poder judicial. ¿Cómo es que estas relaciones, digámoslo, en el día a día se presentan, incluso se presentan en el ordenamiento jurídico colombiano en forma de tensión?
Desde luego analizaremos esta tensión sobre la base de un Estado, un Estado democrático, un Estado constitucional. Tomaremos algunos tópicos específicamente de esta tensión, cuál será la política, un análisis del poder, un análisis de las garantías judiciales en los tribunales, tanto nacionales como supranacionales, cómo es que se desarrollan o cómo es que se defienden estos derechos al interior de los mismos. Específicamente intentaremos abordar el tema del derecho, los derechos políticos, cómo es que están en juego, cómo es que relativamente se puede hacer algún control desde el poder ejecutivo, desde el poder político, desde el poder, digámoslo, judicial, cómo se hace, digámoslo, un control sobre la base de este derecho político, ¿no? De los derechos políticos, específicamente los derechos políticos en su esfera o su planteamiento de la democracia. Y esa es la palabra que nos da el inicio al conversatorio esta noche. ¿Se puede o no se puede hacer un control judicial a la democracia? Entonces, para tales efectos, escucharemos en primer lugar al doctor René Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. En primer lugar, agradecer como siempre el acompañamiento de los estudiantes a nuestros invitados y en particular hacer énfasis que los espacios académicos no solamente son en las aulas de clase, sino que eventos de esta naturaleza nos permiten cada día más crecer en nuestra formación, tanto en la parte que se refiere curricular como a los contenidos aplicados a la realidad de nuestro país. Por lo tanto, tienen que mirar este evento como un ciclo extracurricular que nos enriquece a todos. En segundo lugar, agradecer al doctor Humberto Sierra, como siempre, por su amabilidad en acompañarnos, dadas sus ocupaciones y su jerarquía en este momento como juez de la Corte Interamericana de Justicia sobre Derechos Humanos. Y quisiera también, antes de iniciar el tema, adicionar un segundo punto y hacer referencia a que en la actualidad hay un debate, hay un conflicto, una tensión, no solamente en Colombia, sino en diferentes sociedades latinoamericanas, y es esa tensión entre el poder político y el control judicial, y por lo tanto estamos en un dilema si se está judicializando la política o si se está politizando la jurisdicción. En ese orden de ideas es que vamos a mirar, a tratar de plantear algunos temas y en un espacio de una mayor cobertura que no solamente tiene que ver con el orden jurídico interno de nuestro país, sino que además existen una pluralidad de ordenamientos de nivel supranacional que también garantizan ciertos derechos. Y en concreto quisiera que lo delimitáramos a un derecho que es el derecho político, en razón a que en estos momentos hay un debate en torno a ese derecho y cómo se protege tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. De ahí un poco el tema de la invitación al doctor Humberto para hablar del sistema interamericano y de cómo se protegen estos derechos, para confrontarlo con el nivel de nuestra Constitución o el orden interno de protección de este derecho. Y cómo ha funcionado las decisiones judiciales, cómo entran en conflicto, no solamente ordenamientos, sino decisiones de tribunales, tanto nacionales, con los del orden internacional. Y un poco como hemos cambiado el esquema, los voy a invitar a que escuchen una canción que refleja el tema, que es objeto de discusión, que es la democracia y el poder judicial, pero en particular la función jurisdiccional constitucional como un elemento de control del poder. Y a eso es que vamos a tratar de enfocar un poco nuestras intervenciones. Entonces los invito a una canción para ir ambientando el tema, en donde recogemos estos elementos conceptuales para luego discutirlos. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra
lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Bueno, de este modo se ilustra el debate. Desde luego estamos haciendo referencia a los derechos políticos. Los derechos políticos están, como todos los aquí presentes, los que no lo saben, desde el punto del sistema interamericano los tenemos contemplados en el artículo 23 y aparentemente el contenido de los mismos está relacionado con la democracia, con una parte de aquella democracia que hoy en día se contempla como la democracia deliberativa. Pero esa democracia deliberativa ha tenido transformaciones y las transformaciones específicamente se han dado bien sea por tribunales constitucionales o por movimientos sociales, un aparente diálogo que se viene generando en esta, ¿no? Sobre la base de un Estado moderno o un Estado postmoderno, que ya empieza a hacer una transformación de lo que se entiende por la ley, ¿no? Una ley plural, ya se empieza a cuestionar por algunos sectores el tema del principio de la legalidad, un derecho rígido se empieza a cuestionar, pero en esa transformación estamos. Es lo que nos abre, digámoslo, una primera puerta, de una primera pregunta específicamente: ¿cuál es el papel que juegan estos tribunales constitucionales frente a la democracia? Relativamente la democracia emanada desde luego del órgano legislativo será sujeto de control de judicialización en escena de esos tribunales. Entonces vamos a preguntárselo al doctor René Moreno cómo funciona eso en el ordenamiento de las Cortes Constitucionales, y desde luego daremos paso al doctor Sierra Porto para que también nos diga cómo es que funciona digámoslo, este control que se hace, ¿no?,
tengan ustedes presente que los controles a la democracia tendrán 3 niveles de argumentación: un control disciplinario, un control punitivo y un control constitucional. Nosotros nos referiremos en esta oportunidad al control constitucional. Bueno, hoy en día, para hablar de democracia, tenemos que tener como referente un punto de partida, y es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde en forma particular establece que para que se pueda hablar de democracia se tiene que hablar de la existencia de una constitución, pero también de división de poderes, y le vamos históricamente sumando unos elementos constitutivos, que luego es declaraciones de derechos, y luego ha ido surgiendo garantías procesales para la protección de esos derechos, y llegamos a un punto donde la democracia no solamente se conforma con eso, sino que requiere de unos tribunales especializados que sean los que materialicen esas garantías procesales para la protección de los derechos, y es como hoy en día hablamos, que una democracia tiene que contar con tribunales constitucionales que son los garantes de esos derechos. Por lo tanto, esos tribunales constitucionales tienen diferente nivel jerárquico. Nosotros estamos acostumbrados en el derecho constitucional y en el orden interno a hablar de cortes o tribunales constitucionales, pero un poco siguiendo a un autor italiano que es Mauro Capelletti, señala también que hay una jurisdicción constitucional supranacional, es decir, que los estados o la comunidad internacional a celebrar convenios o pactos donde garantizan un mínimo de derechos, pero también unos tribunales que son un refuerzo de esos derechos en el orden interno, y que podemos acudir a un segundo nivel, y estoy hablando a las cortes, y a las cortes que tienen un nivel supranacional, en el caso del sistema interamericano, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, hoy tenemos varios garantes de la protección de estos derechos. Sin embargo, tenemos que también tener claridad que ese seguro que tenemos para acceder cuando el orden interno falla, hay que acudir a ese segundo nivel, que sería la Corte Interamericana en el caso nuestro, pero que esta posibilidad no es directa, sino que es un recurso que es subsidiario cuando el orden interno falla. En ese orden empezamos a mirar que tenemos tribunales constitucionales garantes de sus derechos, pero también organismos que están por encima del orden estatal o estadual, y es cuando surgen estos cortes o tribunales internacionales que también empiezan a ser proactivos en la defensa de estos derechos. En el caso, para ir entrando en un tema bien polémico, en el caso que estamos discutiendo en nuestro país en relación a un derecho político, el del alcalde de Bogotá, en relación con algunas medidas que se están solicitando al sistema interamericano, o como en el caso de Venezuela, con el caso Leopoldo López Mendoza contra Venezuela, donde también está allí en ciernes, en discusión, un derecho, que es el derecho al sufragio en sus 2 vías, activa o pasiva. En ese orden, entonces empezamos a mirar que estas sesiones tenemos que conectar lo académico con la realidad, es decir, nosotros nos formamos en una facultad de Derecho, pero tenemos que confrontar ese sistema jurídico con la realidad que vive nuestra nación, pero también nuestro continente. En ese orden creo que podemos empezar a introducir el tema del sistema interamericano para aprovechar la presencia del doctor Humberto Sierra. Sí, muy buenas noches. Quiero iniciar agradeciéndoles la atención. Hoy un día de trabajo a estas horas, todos ustedes atentos, unos de pie en este salón, casi que hacinados. Sinceramente me parece una muestra palpable del interés por el derecho y el interés por aprender, que es de lo que se trata la universidad. Los felicito a la Universidad Republicana por esta actividad tan interesante y espero que se siga realizando este tipo de actividades. La verdad es que me parece que como ciudadano colombiano, en este caso también desempeñando funciones de juez internacional, es un deber participar en unas actividades tan significativas como la que hoy están realizando. Bien, la pregunta es cómo se defienden, cómo se protegen, cómo uno puede reclamar la protección de derechos. Cuando uno hace esa pregunta, entonces siempre digamos que hay varias respuestas por varias vías. La manera normal para proteger los derechos de las personas, de todo tipo, derechos fundamentales, derechos laborales, derechos civiles, derechos
tributarios, derechos de todo tipo, es acudir, es a través de los jueces ordinarios, a través de los jueces que hay en cada uno de nuestros países, los jueces civiles, los jueces municipales, penales municipales, los jueces laborales, los jueces promiscuos, en fin, toda la administración de justicia, los tribunales, las cortes. La manera ordinaria para proteger los derechos es acudir a la jurisdicción. Uno puede acudir a la jurisdicción a través de diversas acciones o diversas vías. Puede acudir a través de una acción cambiaria, puede ser a través de una acción laboral, una acción de constitucionalidad, una acción de nulidad, en fin, hay distintos mecanismos para proteger los derechos. Pero, insisto, la manera ordinaria como normalmente nosotros debemos proteger los derechos o solicitar la protección es a través de acudir a la Administración de Justicia Interna. Si no falla o si no hay una respuesta en la administración. ¿Qué sucede? En ocasiones, entonces, cuando esta vía interna no es suficiente o uno entiende que no se dan todas las garantías, no se le han respetado los derechos, uno puede acudir a la vía internacional. Acudir al derecho internacional tiene un requisito básico y que no podemos perderlo de vista, y es, se dice, el derecho internacional siempre se acude de manera complementaria o de manera subsidiaria. Solo puede uno acudir al sistema internacional a que le resuelvan los problemas, por regla general, solamente cuando a nivel interno no ha habido solución, no ha habido respuesta, o la respuesta que existe no ha permitido garantizar el derecho a las personas. Los derechos, como todos ustedes saben, son los que aparecen en la Constitución, esencialmente en la parte dogmática de la Constitución. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de libertad. Nuestra Constitución establece todo tipo de derechos. Pero además de los derechos que aparecen expresamente señalados en la Constitución, también hacen parte de la Constitución ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos. Son los que ya todos ustedes conocen y han escuchado la expresión bloque de constitucionalidad. Se dice hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es elemental, pero no por eso debemos perderlo de vista. Son los tratados internacionales sobre derechos humanos que coinciden con los que están en la Constitución colombiana, pero la regulación internacional es mucho más favorable. Si hay un tratado internacional que habla sobre derechos de los indígenas, el convenio 169, un tratado que Colombia firma que trata sobre derechos de los indígenas. Derechos de los indígenas están reconocidos en nuestra Constitución y están en el tratado, pero el tratado lo regula de manera más favorable. Si se producen esos requisitos, será parte de la Constitución, es decir, tratado internacional que coincide con un derecho de la Constitución colombiana, pero que está regulado de manera mucho más favorable. Entonces es parte de la Constitución. La norma clave para entender el sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa convención normalmente tiene una serie de derechos humanos que coinciden todos con los que están establecidos en la Constitución colombiana. Entonces, en la mayor parte, esencialmente, las normas de la Convención Americana son parte del bloque de constitucionalidad. El derecho internacional no es algo diferente en Colombia al derecho interno. Todos los jueces en Colombia tienen que aplicar los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad como si fueran constitución. Entonces, la Convención Americana es una norma que hace parte de la Constitución colombiana y la tiene que aplicar la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, los jueces municipales, los funcionarios públicos, tienen que aplicar la Convención Americana como si fuera derecho interno. Esa es una idea también que es clave resaltar. En derecho internacional existe una cosa que se denomina el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un sistema que ha organizado la Organización de Estados Americanos, la OEA. Tiene dos grandes órganos, dos órganos principalmente. Uno que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, para utilizar, digamos, un símil con nuestro ordenamiento, es como la Fiscalía. La Comisión Interamericana tiene
la competencia de recibir todas las denuncias de vulneración de derechos. Ellos hacen un proceso donde revisan esa solicitud y se lo informan al Estado. El Estado da su opinión. Si entienden que no hay un acuerdo, no hay posibilidad de corregir las denuncias que se están presentando, la comisión tiene la posibilidad de presentar esos casos ante la Corte. Pero es como la Fiscalía, no. Los casos que considere que tengan una serie de requisitos son los que presentan ante la Corte. Y la Corte se encarga de decidir si condena o no condena al Estado. Cosa importante, la Corte Interamericana es un tribunal de responsabilidad internacional del Estado. No juzga si una persona o un funcionario es responsable o no es responsable. Lo que determina es si el Estado respetó la convención o no la respetó. Es responsabilidad internacional. ¿Qué casos conoce la Corte Interamericana? De todo tipo. Estoy hablando de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana está conociendo casos como, por ejemplo, el Palacio de Justicia. En el caso del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia, hay una serie de denuncias por vulneración de la Convención Americana. Se dice que se vulnera la Convención Americana por desaparición forzosa, se dice que se vulnera la Convención Americana por torturas, se dice que se desconoce por derecho a la vida. Ese tipo de problemas son los que decide la Corte si efectivamente se vulneraron, a pesar de que ya se agotó la vía interna. Se determina si el Estado lo vulneró o no, y si lo consideran así, condena. Todo tipo de decisiones pueden ser objeto de control de convencionalidad, de control por parte de la Corte. Luego hablamos del control de convencionalidad. La Corte Interamericana, cuando decide un caso, estudia distintos niveles de actuación dentro de un Estado. Estudia si una sentencia es conforme o no es conforme a la Convención. Estudia si la ley que regula el caso concreto es conforme o no es conforme a la Convención. Y eventualmente puede determinar si la misma Constitución es conforme o no a la Convención. Si encuentra que la Constitución va en contra de la Convención, solicita al Estado que haga la reforma. Lo mismo sucede si encuentra que la ley es contraria a la Convención. Entonces, fíjense ustedes que es un tribunal de validez de la Constitución, de la ley, de las sentencias, y al mismo tiempo es un juez de responsabilidad del Estado. Podríamos señalar más detalles, pero creo que podríamos agilizar un poco la actividad. Bueno, referente al tema, para, digámoslo, volverlo un poco dialéctico, en temas de una reflexión crítica, añadiríamos un factor adicional. Cuando el doctor Sierra Porto hace referencia a que estamos organizados en un sistema interamericano, desde luego se advierte que hay otra clase de sistemas. Existe un sistema universal, un sistema europeo y un naciente sistema africano. Hay unas diferencias, hay unas particularidades en cada uno. Una de las diferencias que genera mayor polémica es frente al sistema europeo y el sistema interamericano, que el primero ha sido denominado un sistema de mínimos, mientras que nuestro sistema, por los teóricos, es denominado un sistema no de mínimos, sino de máximos. ¿Qué traduce esto? En virtud del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, todos los estados interamericanos tienen que adaptar sus ordenamientos jurídicos internos, incluso implementar medidas de carácter positivas para el cumplimiento de las obligaciones que están al interior de la Convención. ¿Sí? Eso es lo que nos abre la puerta, digamos, a un control de convencionalidad en el sentido de la adecuación de los ordenamientos jurídicos locales a, digamos, una norma de carácter supranacional. En tanto, en el sistema europeo no viene funcionando así. Hay unos consensos mínimos, o sea, no esos grandes acuerdos con relación a todos el catálogo que nos ofrecería el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, ¿no? Pero ahí viene la pregunta: ¿se vulnera, no se vulnera? ¿Cómo se presenta esa autonomía de los pueblos? Y específicamente el doctor Sierra Porto nos hacía la introducción llamando la atención a que hay necesidad de hacer un agotamiento de la jurisdicción interna. Eso es bajo un principio que se denomina el principio de la subsidiariedad de los sistemas internacionales. Se le da prevalencia, digámoslo así, al ordenamiento jurídico para que trate sus asuntos. Toda vez que se corrobora o las excepciones se presentan, podrán acudir a esta vía, ¿no? Pero viene la pregunta, o sea, ¿cómo funciona esa dinámica de la autonomía de los tribunales? Vimos en la esfera venezolana el tema de Leopoldo, es un caso de Leopoldo en Venezuela, donde el pueblo venezolano, o por lo menos desde el punto de vista ejecutivo, dice que no acatan el fallo.
dice, no lo, digámoslo así, no lo vamos a acatar. El procurador incluso alcanzó a insinuar que las recomendaciones que podían surtir de una manera hipotética, en el caso puesto en cuestión, no eran de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Desde luego, no lo composando, podemos hacer el análisis, creemos que sí son de carácter obligatorio, desde luego, bajo unos supuestos. Entonces, doctor René Moreno, ¿cómo funciona ese control de convencionalidad? ¿Hay una vulneración? ¿Es obligatorio? ¿Cómo es el sistema de fuentes digamos, de Colombia? ¿Cómo funciona este planteamiento? Bueno, entonces, partiendo de la existencia de un ordenamiento supranacional, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, significa que estamos ahora frente a niveles de ordenamientos. Pero esos niveles de ordenamiento siempre hay que interpretarlos armónicamente, hay que interpretarlos de manera que no hayan vacíos, y en ese juego de interpretación es donde vamos a sustituir un término que en las facultades de Derecho, en nuestros programas académicos, hablamos de control de constitucionalidad. Y cuando hablamos de control de constitucionalidad, lo que hacemos es una confrontación normativa de niveles de diferente orden jerárquico de normas, para que no se vulneren esa norma superior constitucional, entendido con ese efecto expansivo del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, en la idea de control de constitucionalidad es que normas de nivel infraconstitucional no vulneren esa jerarquía normativa superior constitucional. Pero ahora estamos abriendo paso, estamos haciendo un quebranto a esa noción de control constitucional a una nueva noción que es básicamente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora estamos hablando de control de convencionalidad. Cuando nos referimos a control de convencionalidad, es el mecanismo de protección de esos derechos consagrados en este instrumento internacional para que los Estados miembros cumplan su obligación internacional de ajustar sus ordenamientos jurídicos internos al orden internacional de los derechos humanos. En esa confrontación es donde hablamos de control de convencionalidad. Y quisiera rápidamente señalar que tenemos que reflexionar que así como el mundo nos ha cambiado, la noción de Estado, de soberanía y de supremacía constitucional ha hecho un giro, porque ahora no podemos hablar de que los Estados son soberanos en términos absolutos, porque ahora los Estados han perdido o han entregado, o esa soberanía se ha debilitado al entregar parte de su órbita de competencias en ciertos asuntos a tribunales internacionales. Por lo tanto, ese concepto de soberanía también tenemos que relativizarlo. La idea de supremacía constitucional ha cedido paso a un orden jerárquico mayor, que es las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Entonces, el concepto de supremacía constitucional lo tenemos que ceder paso ante la supremacía convencional, salvo, si entendieron bien al doctor Humberto, en el caso colombiano no es tan polémico el tema, en razón a que los tratados forman parte de la Constitución. Por lo tanto, cuando hacemos control de convencionalidad, estamos haciendo en cierta forma control de constitucionalidad. Igual, entonces, hay un tema que te hace más polémico, es si el constituyente primario tiene límites o puede hacer lo que quiera. Porque si vamos a reformar nuestra Constitución, como piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ese poder constituyente primario ya tiene unos límites, y son esos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Pensemos en que quisiéramos en nuestra Constitución introducir algo que ha sido superado históricamente para ejemplos pedagógicos, la pena de muerte, ¿no? Y quisiera hipotéticamente control constitucional, la Corte dijera que sí, que está bien la pena de muerte, pero resulta que el Estado colombiano se obligó en este instrumento internacional a no establecer en los Estados miembros la pena de muerte. Entonces sería una norma constitucional inconvencional, ¿no? Porque vulnera este instrumento internacional. Pues bien, eso es lo que se denomina, lo que ha venido haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control de convencionalidad. Y rápidamente, tomando ejemplos del derecho constitucional, hay dos vías de ejercer control de convencionalidad. Uno que podríamos llamar control concentrado de convencionalidad, y es que el órgano encargado de la interpretación auténtica de ese tratado es la Corte Interamericana.
Por lo tanto, cuando hace esa interpretación, es el que dice qué quiere decir el tratado. Ese sería un control concentrado. ¿Y contra quién se confronta esta convención? Contra todos los actos de derecho interno, es decir, o normas de derecho interno, y vamos más allá. Constitución, actos legislativos, leyes, actos administrativos, la praxis administrativa, la jurisprudencia incluso de la Corte Constitucional tiene que estar acorde con estos convenios, con este convenio y con la interpretación de la Corte Interamericana. Una primera idea de control concentrado. Pero esa es la última ratio, porque voy a reafirmar lo que ya había dicho antes. Es obligación de las autoridades, cuando digo las autoridades, de todos los órganos del Estado, no solamente acatar la Constitución y la ley, sino acatar los tratados internacionales porque forman parte de la Constitución. Quiere decir que podríamos hablar de un control difuso de convencionalidad, porque no solamente son los jueces, sino también todas las autoridades administrativas las que están obligadas, en primer lugar, a cumplir la Constitución, pero recuerden que los tratados también forman parte de la Constitución. Quiere decir que es una especie de control difuso. Todas las autoridades están obligadas a acatarlo. Y eso hace que cuando se incumpla, hay un término que no todos lo tienen por qué conocer, estamos en presencia de una responsabilidad del Estado, y esa responsabilidad del Estado se llama el hecho ilícito internacional, porque aquí el responsable de esta vulneración de la convención no son los particulares, sino es el Estado, y por lo tanto, por eso todos los casos que se llevan es contra los Estados que han violado la convención. Por lo tanto, esta idea la tenemos que apropiarnos en las facultades de Derecho frente a temas muy cotidianos. Piensen en una acción, una demanda laboral, como nosotros siempre nos remitimos a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, pero nunca hacemos referencia como fundamentos jurídicos a los convenios de la OIT, etc. Es decir, nosotros tenemos un discurso del bloque de constitucionalidad, pero no nos hemos apropiado de ellas en términos reales de la práctica judicial. Entonces yo sí los invito a que reflexionemos que eso no solamente es un concepto abstracto, teórico, sino que tiene una vida material y sirve para el ejercicio de nuestra profesión. Por lo tanto, esta nueva visión de un derecho que traspasa fronteras, es decir, de una jurisdicción internacional protectora de derechos humanos, también nos invita a otra reflexión. Que nosotros no solamente debemos leer jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino ahora tenemos que ir más allá. Tenemos que también nutrirnos de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, porque es la fuente también en donde se da contenido a los derechos. En ese orden de ideas hay un nuevo término que empieza a discutirse a nivel del mundo y es de diálogos jurisprudenciales, cómo las cortes dialogan a través de sus sentencias y cómo esos diálogos pueden ser en dos niveles, tanto verticales o horizontales. Los horizontales, pensemos en nuestra corte, como es referencia de otras cortes constitucionales en América Latina, o como nosotros, como el Tribunal Constitucional puede citar al Tribunal Constitucional Español, al Tribunal Constitucional Alemán. Ese es un diálogo de cortes que están en el mismo nivel. Pero el vertical es aquel que se da en orden de tribunal jerárquicamente, donde tienen que seguir esa línea jurisprudencial, como sería el de la Corte Europea de Derechos Humanos o el de la Corte Interamericana. El control de convencionalidad es algo que en el derecho colombiano, en las facultades de Derecho tenemos que aproximarnos más a él. Fundamentalmente, cuando uno revisa la bibliografía, no hay ningún libro sobre control de convencionalidad. El profesor solamente Ernesto Rey Cantor tiene uno y es publicado por Porrúa en México, ni siquiera en Colombia. Esperamos que ahora que tenemos representantes en este tribunal y con estos eventos podamos un poco difundir la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que creo que abre espacios en el ejercicio del derecho y en la defensa de la protección y garantías de los niños. Muy bien, digamos que este es un diálogo, pero creo que es de reiteraciones y de puntualizaciones. Estamos hablando de lo mismo, pero eso es importante, porque de aquí tienen que quedar ideas claras. Una idea clara es una expresión que se denomina control de convencionalidad. Control de convencionalidad significa que la Convención Americana
es una norma que sirve de parámetro para determinar la validez de todos los actos que se dan en el ordenamiento interno. Entonces, cuando uno estudia la nulidad de un acto administrativo, cuando uno estudia la constitucionalidad de la ley, cuando uno estudia la pertinencia o la adecuación de los derechos fundamentales a una relación entre particulares, no solamente tiene que tener presente lo que dice la ley, la Constitución, sino también la Convención. Control concentrado de convencionalidad, el que hace la Corte Interamericana. Control difuso, el que hacen todos los jueces y todos los operadores jurídicos en cada uno de los estados. Entonces, el control de convencionalidad consiste en que el control de validez debe tener presente, además de las normas de derecho interno, la Convención Americana. Esa es la primera gran idea. Y la segunda idea, que también se acaba de expresar, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y este es tal vez el principal aspecto aquí a considerar. La Corte Interamericana realiza interpretaciones, desarrolla su jurisprudencia para resolver los casos que se les son sometidos por la Comisión. ¿Qué sucede cuando la Corte decide sobre un caso en el cual el condenado o el país que es demandado es Argentina? ¿Ese caso vale para Colombia? En principio no vale para Colombia, vale para Argentina. La condena es solamente contra Argentina. ¿Qué sucede cuando un caso es contra México? ¿Ese caso contra México vale en Colombia o vale en Argentina? En principio solamente vale para el país que es condenado. Sin embargo, en años recientes, la Corte Interamericana, en desarrollo de la idea del control de constitucionalidad difuso y que tienen que hacer las autoridades internas, ha señalado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana puede ser utilizada o debe ser utilizada por otros países que no son objeto de condena en la medida en que sirva de precedente jurisprudencial. Es decir, cuando el caso argentino tiene similitudes normativas y fácticas con una situación que se da en Colombia, puede ser utilizada la jurisprudencia de la Corte Interamericana para aplicárselas en ese caso concreto. Por ejemplo, en Argentina hubo un caso que fue el caso Kimmel contra Argentina. Ese fue un caso en donde la Corte Interamericana dijo: el tipo penal de injuria no puede incluir, no se puede sancionar por injuria a una persona cuando la injuria se hace con interés público, cuando la injuria tiene como propósito preservar o hace alusión a asuntos de interés público. Es decir, que el tipo de injuria tiene que reducirse, no puede incluir los asuntos de interés público. Eso se dio en Argentina. ¿Vale en Colombia? La Corte Constitucional le tocó decidir ese punto y dijo: es parecido el tema normativo, la manera como está redactado el tipo penal de injuria en Argentina es parecido al de acá, pero la manera como se aplica ese tipo penal en Colombia no impide que haya libertad de expresión. Por lo tanto, ese precedente no se utiliza en el caso colombiano, pero si se dieran las mismas razones fácticas y las razones normativas, podría haberse utilizado. Entonces, es un criterio auxiliar más la jurisprudencia de la Corte Interamericana que debe ser utilizado en la medida en que sea pertinente para el caso colombiano. Entonces, palabra: control de convencionalidad. Control de convencionalidad concentrado es el que se expresa en la sentencia de la Corte. Control de convencionalidad difuso, el que tienen que hacer todas las autoridades nacionales, incluyendo los jueces. Pero la pregunta tenía otro aspecto que también es muy importante, es la obligatoriedad del derecho internacional, la obligatoriedad de cumplir con las decisiones de la Corte, la obligatoriedad de cumplir con las medidas cautelares que puedan dictarse en el sistema interamericano. En el derecho internacional hay un principio, así como hay un principio de complementariedad, hay otro principio, y es: nadie está obligado a cumplir el derecho internacional a menos que se comprometa a hacerlo. Es decir, Colombia cumple con las decisiones de la Corte Interamericana, con las decisiones de la Comisión, solo si se compromete. Si Colombia firma la convención, si la Corte firma el tratado que se somete a la competencia de la Corte Interamericana, eso conlleva la obligación del Estado de hacerlo cumplir.
El derecho internacional no tiene un policía que obligue a que se cumpla una decisión. Es un problema de compromiso del país. Si el país se comprometió a respetar las sentencias, pues tiene que hacerlo. Y si no lo va a hacer, pues tendría que retirarse del sistema. Incluso países como Venezuela, que se han retirado de la competencia de la Corte, pero siguen teniendo casos. El punto es, durante el tiempo que estuvo vigente el tratado en Venezuela, todos los casos que se hayan dado allí siguen siendo de competencia de la Corte. Los casos nuevos que se presentan hoy en día no son de competencia de la Corte, pero los anteriores sí. Y Venezuela acepta la competencia y sigue, porque el compromiso de Venezuela fue respetar lo que se decía en la convención. Entonces el derecho internacional lo cumple uno porque uno lo acepta. Si no lo acepta, si uno no le gusta cumplir, si considera que no es correcto, que no es válido, que no es legítimo, pues se sale del convenio, se retira. El derecho internacional se cumple mientras el Estado quiera respetar ese tratado. Es necesario, como para ir avanzando, porque yo sé para dónde vamos, señalar que la Comisión y la Corte tienen una serie de competencias que es importante tenerlas presentes. La Comisión tiene esencialmente, tiene más, pero principalmente tiene las siguientes funciones. La primera, estudiar las denuncias que se le presentan por vulneración y presentar los casos ante la Corte Interamericana. Ese es el que ya mencionamos. La Corte Interamericana también tiene una competencia muy importante, que es la de hacer estudios y citas en los distintos países del sistema interamericano para hacer informes sobre el estado de cumplimiento o de respeto de los derechos humanos. Ese es un informe muy importante. Colombia siempre ha tenido grandes dificultades con esta competencia de la Comisión. Siempre aparecen unos países allí como los que violan más o que tienen más problemas con derechos. Eso es muy importante políticamente. Y una tercera competencia es la posibilidad que tiene la Comisión de dictar lo que se denominan medidas cautelares. En determinados supuestos, aunque no se hayan agotado todas las vías jurídicas, antes de que se haga el trámite ante la Corte Interamericana, la Comisión puede expedir unas decisiones que se llaman medidas cautelares para evitar una vulneración de derechos. Hagan de cuenta lo mismo que la tutela en previsión en el caso colombiano, guardadas las diferencias. La Corte Interamericana también tiene una competencia de dictar ese tipo de medidas. La Comisión le pide a la Corte y la Corte puede dictar medidas que cuando lo dicta la Corte Interamericana se llaman medidas provisionales. La Comisión, medidas cautelares; la Corte, medidas provisionales. La competencia de la Corte Interamericana está expresamente señalada en la Convención Americana. La competencia de la Comisión no se encuentra expresamente señalada en la Convención. Lo ha venido desarrollando con una serie de argumentos desde hace más de 30 años, desde que está existiendo la Comisión. Algunos encuentran que el fundamento de ese tipo de decisiones, de las medidas cautelares que dicta la Comisión, son la costumbre internacional. La principal fuente del derecho internacional es la costumbre. Entonces, ese ha sido el fundamento. Recientemente, en nuestro entorno latinoamericano, hubo una gran discusión porque algunos países pusieron en tela de juicio si la Comisión podía dictar medidas cautelares o no. Algunos países dijeron, es que la Comisión, como no lo tiene expresamente escrito en la Convención, no podría dictar medidas cautelares. La mayor parte de los países estuvieron en contra de esa posición, pero hubo un gran incidente, que fue el incidente de la represa de Belo Monte, en Brasil. En Brasil estaban haciendo una gran represa, Belo Monte, y la Comisión dictó unas medidas cautelares pidiendo la suspensión de la obra porque no se había agotado la consulta previa. Brasil no le gustó esa medida, consideró que no era competente la Comisión para hacerlo, incluso generó un incidente internacional muy importante. Desde ese entonces hasta el día de hoy, ya han pasado más de 3 años, en Brasil no ha nombrado embajador ante la OEA. Entonces eso habla un poco de algunos países como Venezuela y países como Ecuador han tenido tesis en ese mismo sentido. Digamos que hay una discusión sobre ese supuesto. Pero, ¿qué ha pasado en Colombia con las medidas cautelares que dicta la Comisión? ¿Cuáles son? En
Colombia se han dictado muchas en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando un sindicalista encuentra que puede estar en peligro su vida y no se han tomado las medidas, puede solicitar ante la comisión que le pongan una vigilancia, unos escoltas para que puedan proteger su derecho a la vida. En nuestro ordenamiento se ha considerado que ese tipo de órdenes son obligatorias para el Estado colombiano. La Corte Constitucional, cuando se han presentado ese tipo de medidas, ha considerado que es obligatorio hacerlas cumplir, pero siempre han sido medidas a propósito del derecho a la vida o del derecho a la integridad física. Es que no ha habido otros temas que se hayan presentado, pero es importante tener presente también ese elemento. Bueno, haciendo, digámoslo, una especie de recapitulación, hicimos una propuesta un poco genérica de un tema, específicamente abordando tópicos de un derecho, del desarrollo de un derecho, de derechos políticos. Anunciamos desde luego el comportamiento de los mismos frente por parte de los tribunales, pero nuestro eje temático siempre es esas relaciones, las relaciones en el poder político y el poder ejecutivo, no judicial. Entonces ya estamos, desde luego ya entendimos, hay una jurisdicción constitucional, ya se plantea incluso un nuevo concepto de Estado, un nuevo concepto de democracia, se plantea incluso una apertura desde el punto de vista constitucional, ya no una constitución rígida, sino por lo que hemos escuchado, una constitución que abarca otros textos normativos que sean no solo a esfera local, sino a esfera universal, la globalización del derecho, con algunas, digamos, máximas, algunas tendencias en la universalización o la construcción epistemológica de conceptos, no un poco kantiano desde el punto de vista liberal. Sin embargo, hemos, digámoslo, puesto en tela de juicio algunos supuestos. Ya quedó muy claro desde luego el planteamiento errado según el cual no es vinculante desde luego un pronunciamiento de alguno de los órganos del sistema interamericano sobre la base desde luego de la moral internacional o la obligatoriedad desde el punto de vista de la eficacia del derecho internacional, no con órganos coercitivos como policías, sino más aplicados desde luego unas sanciones de carácter moral, ¿no? Eso desde luego desarrollar los ordenamientos jurídicos internos con normatividad, ¿no? Entonces Colombia desde luego tiene un sistema de fuentes que desde luego hace aplicable estos pronunciamientos internacionales. Por ahí recordando, se me viene a la cabeza en esa sentencia, doctor, que usted hace referencia, creo que se discutían los derechos políticos de la doctora Piedad Córdoba, la SU, y ahí hay un salvamento de voto. Si bien es cierto, la sentencia va a una línea y desde luego ratifica esta línea argumentativa, creo que hay un salvamento de voto del doctor Humberto Sierra Porto, ¿no? ¿No? De Vargas. Los Ernesto Vargas, donde específicamente ponía de referente que como que no era como tan claro el asunto. Doctor. Muy bien, digamos que la primera observación es que por mi condición de juez de la Corte Interamericana existe la posibilidad de que este caso llegue a la Corte y por ese motivo todos los comentarios que yo pueda hacer aquí son a propósito de las discusiones teóricas alrededor de las polémicas sobre el cumplimiento de la Convención en el ordenamiento interno, pero no me refiero al caso concreto, que entre otras cosas lo desconozco en sus detalles. Y por lo que veo en la prensa, cada uno dice una cosa diferente. Yo leí una cosa diferente de lo que van a decidir hoy en el Consejo de Estado, pero bueno, eso es simplemente para decir que habría que tener un conocimiento específico. Pero, ¿qué elementos de juicio son importantes tener presentes sobre una de las preguntas que se plantean? ¿Puede ser la Constitución contraria a la Convención? ¿Puede haber una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención? Bien, en principio no podrían existir ese tipo de contradicciones, porque en Colombia todo tratado internacional, para que sea obligatorio en Colombia, para que pueda ser aprobado, se requiere que haya previamente un control por parte de la Corte, se requiere que haya un control previo. Entonces, solamente los tratados que no contraríen la Constitución colombiana son los que se pueden aprobar. Entonces, digamos que desde 1991 todos los tratados que se han aprobado no pueden llegar a generarse en principio ese tipo de contradicciones. Podríamos buscar casos extremos, pero en principio no hay esa contradicción. El problema es los tratados que fueron suscritos y aprobados por Colombia antes de la Constitución del 91, cuando no se exigía el control previo. Y ahí es donde entra una pregunta, y es la pregunta de si todos los artículos de la Convención se adecúan o no
tienen una consonancia o no con la Constitución colombiana. Las preguntas son de muchísimos niveles, del mayor interés. ¿Qué es lo interesante de todas las polémicas que se están presentando en este momento en el país por el tema del control de convencionalidad? Primero, la necesidad. Primero, estamos todos descubriendo qué es control de convencionalidad. Segundo, los jueces todos están ciertos en que efectivamente hay que aplicar el control de convencionalidad. Hay diferentes formas de entender cómo se aplica el control de convencionalidad. Eso es los matices que en este momento se están dando, no de que no se puede aplicar la convención o que sí se puede aplicar la convención, no, siempre se aplica. El problema es cómo, en qué condiciones, y eso particularmente es válido para los derechos políticos. Solamente podremos saber si hay una conformidad o no en el momento en que haya una sentencia de la Corte Interamericana sobre este particular. Es allí cuando efectivamente de manera definitiva podremos llegar a una decisión de ese tipo. Eso todavía está lejano en el tiempo. En este momento son unas decisiones preliminares a propósito de los casos que se puedan estar presentando. Las preguntas desde la perspectiva de la temática propuesta originalmente son muy sencillas. ¿Será que se puede sancionar, los jueces pueden sancionar a los funcionarios elegidos popularmente? ¿Será que los funcionarios elegidos popularmente, unos alcaldes, unos congresistas, el presidente de la República, un gobernador, puede ser objeto de sanciones? ¿Puede ser objeto de sanciones por el incumplimiento de este tipo de decisiones? Esa es una primera pregunta. ¿Si se pueden sancionar o no se pueden sancionar? En Colombia, por ejemplo, en muchos países, las inhabilidades y las incompatibilidades jamás pueden ser objeto de una sanción a un gobernante. Dan otro tipo de decisiones. Si hay una incompatibilidad, el gobernante o el parlamentario tiene que decidir si sigue realizando esa actividad y se retira del cargo o si deja de realizarla para poder desempeñarse adecuadamente, pero no es la nulidad. Lo mismo sucede con las inhabilidades. Las inhabilidades son previas a la elección, ya después de que lo eligen a uno no lo pueden separar del cargo por las inhabilidades. Son formas diferentes. En Colombia lo tenemos de esa perspectiva. ¿Qué papel tiene la Procuraduría General? ¿Puede sancionar o no puede sancionar? ¿Puede disponer de los derechos políticos o no puede disponer de los derechos políticos? Es una de las preguntas que se están haciendo en este momento en el país. Pero también nos genera otro tipo de preguntas. ¿Será que el Consejo de Estado puede hacer un proceso de pérdida de investidura? ¿Será que el Consejo de Estado puede, en la sección segunda, disponer de los derechos políticos en materia de carrera administrativa? ¿Será que el Consejo de Estado puede, en la sección quinta, disponer de los derechos políticos en razón de los asuntos electorales? Además de la Procuraduría, la Contraloría, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, son todos órganos que tienen competencias restrictivas de derechos políticos. La pregunta es, ¿eso es conforme a la Convención o no es conforme a la Convención? Se trata de un debate absolutamente trascendente, porque de las respuestas que se puedan dar, y hay muchas variantes que se puedan dar en ese tipo de respuestas, será la manera como se conserve o se modifique el sistema de control en el Estado colombiano. Son muchas alternativas, todavía hay distintas posiciones que se puedan presentar, ustedes lo han visto en los debates, hay opiniones tantas como la de juristas, pero sin duda alguna lo más interesante de todo este proceso es que estamos utilizando el derecho internacional. La utilización del derecho internacional es cada vez más una realidad, una realidad. Hoy en día en este mundo hay un fenómeno de mundialización o de globalización, según el cual una serie de valores, de pautas de conducta, de reglas de mercado, de transacciones de empresas y también del derecho son cada vez más comunes y compartidas por todos. La globalización en el derecho, en nuestro entorno, se está haciendo a través de la jurisprudencia y de la aplicación de los derechos humanos. Y eso es lo más interesante. La globalización, la creación de un derecho común en todo nuestro entorno se está haciendo a partir de los derechos humanos, de la jurisprudencia de la Corte y de la interpretación que todos los países le están dando a la Convención. Entonces, primer elemento clave y trascendental, la globalización del derecho, la creación de un ius constitucionales comunes, si se quiere decir así, se está haciendo a partir del derecho de los derechos humanos, el derecho particularmente de la aplicación de la Convención Americana. Eso de por sí
ya es un gran aspecto. Por otra parte, el otro aspecto es que se está tratando de utilizar el derecho internacional. Se entiende que ya el derecho internacional no es un asunto ajeno a nosotros. El derecho internacional es parte del derecho interno, nos sirve para resolver casos concretos. Es como la Constitución la utilizamos para resolver problemas, tenemos que utilizar los tratados internacionales. Por lo tanto, hoy el derecho internacional no es un asunto de personas expertas, ajenas a nuestro día a día. El derecho internacional está en el día a día. El derecho internacional puede ser utilizado de dos formas, puede tener dos grandes funcionalidades. Podemos entender el derecho internacional como un mecanismo que sirve para que nuestro país se coloque, se ubique, esté inmerso en la cultura de valores propios de la comunidad internacional. Es decir, que Colombia no quede rezagada, que Colombia esté a la vanguardia de los valores, de la manera de entender, de la manera más progresista de entender los derechos. De eso se trata el derecho internacional. Se trata de utilizar el derecho internacional para mejorar la calidad de nuestro derecho. Hay otra manera de entender el derecho internacional que creo yo que no es la adecuada. Es la de entender que el derecho internacional es una vía válida para tratar de resolver los conflictos o los problemas que nuestras autoridades internas no lo pueden hacer. Es una manera de utilizar el derecho internacional que no es la adecuada. Es decir, que la utilización del derecho internacional para algunos es la muestra o la manifestación de la incapacidad de las autoridades internas para resolver sus problemas. Yo creo que todo Estado tiene que reivindicar que tiene que de manera interna resolver sus problemas. Y solo en caso excepcional, por eso se llama que en caso es complementaria, es subsidiaria, solo en casos excepcionales, cuando no hay ninguna posibilidad de que se resuelva internamente, es que debe acudir al derecho internacional. El derecho internacional es válido, importantísimo para construir una comunidad de valores. No es un instrumento para inmiscuirse en los asuntos propios de cada país. Creo que la respuesta está bastante, digámoslo, se ha profundizado mucho en el asunto, en virtud de lo cual estamos a portas del agotamiento del tema, ¿no? Creo que vamos a proponer de pronto unas conclusiones y escuchamos dos o tres inquietudes. Entonces, escuchamos primero las inquietudes, vamos a ser muy puntuales para poder, digámoslo, dar respuesta de una manera genérica. ¿Les parece? Escuchamos todas y unificamos el... Preguntas, no intervenciones. Escuchamos todas para esquematizarlas y dar respuesta y tomar las conclusiones de nuestro panel. ¿Les parece? Listo. Entonces vamos a arrancar por el doctor Alberto Díaz Támara. Lo veo hasta que se pregunta. ¿Preguntas? Sí, yo preguntaría si a una persona le niegan la comisión las medidas cautelares, ¿podría ante la Corte pedir medidas provisionales? ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿cuál es la pregunta? Pues mi pregunta va encaminada a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la aplicación en los estados asociados. Usted nos está hablando de un caso de Argentina en el cual la Corte Constitucional dijo que ese precedente no era aplicable a nuestra nación. Pero digamos, en el caso de que el Tribunal Constitucional de un país no se pronuncia al respecto, y digamos yo como ciudadano ante la comisión quiero hacer valer ese precedente tiene carácter vinculante para que se garanticen mis derechos. ¿Cómo es su nombre? La persona que está atrás. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Cómo es su nombre? Alfonso Parrado. ¿Cuál es la pregunta? No, estoy grabando la pregunta del señor. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Hay dos más. Acá, miren. Hay dos. ¿Está grabando o va a preguntar? ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. Mi nombre es Merino Tapias y mi pregunta es, ante la globalización del derecho, nuestro Estado social de derecho
más o menos cuánto tiempo tiene de vida para estar un poco obsoleto ante la aplicación de la ley. La última. Esa es para un tratado. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Mover la muleta o está grabando o...? Listo. Mi pregunta es, he escuchado que el caso del alcalde de Bogotá, Sí, señor. lo que él pelea o que pide sus medidas provisionales ante la Corte, tengo entendido que el convenio que Colombia firmó con la Corte fue anterior a la Constitución del 91. ¿Qué sucede en ese caso? Por tratarse de que Colombia fue anterior y no posterior el tratado que firmó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Aplicaría para el caso del alcalde de Bogotá o no aplicaría? Eso es referente, también aplica el tema del tiempo Sí, la comisión directamente decide las solicitudes que se le hacen. Si un Estado no cumple, entonces puede acudir a la Corte Interamericana para que ella sea quien determine el incumplimiento internacional del país por ese tipo de decisiones. Eso está pasando. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en algunos casos no ha aceptado la competencia de la comisión y la comisión le envía ese caso a la Corte y en el caso de la Corte toma la decisión para efectos de que se cumpla por parte del Estado. Entonces puede darse ese tipo de circunstancias, por eso es complementaria la actividad que pueda realizar en un evento la Corte, siempre a propuesta de la comisión, dependerá del criterio que se utilice. La comisión tiene una peculiaridad que es la que a veces le cuesta trabajo a uno, y es que es un órgano que, si bien tiene una serie de reglas y tiene que cumplir el reglamento de la misma comisión, tiene que cumplir la convención, está compuesta por muchos de sus miembros no son abogados, algunos son abogados que vienen del common law y digamos que la manera de entender la aplicación del derecho no es exactamente la misma o por lo mismo con los mismos criterios que nosotros tenemos. Eso hace que haya una gran discusión sobre si la comisión tiene que actuar absolutamente con pautas jurídicas, estrictamente jurídicas, o si para que sea efectiva tiene que también que tener un margen de carácter político. Pero eso simplemente como elementos de juicio para la respuesta suya. La otra inquietud, no sé cuál era. ¿Cuál era? Presidente. Presidente argentino. Muy bien. Una sentencia de que se expida por la Corte a propósito de un país diferente a Colombia, si usted considera que esa jurisprudencia en el caso concreto que usted tiene que utilizar es perfectamente aplicable, usted tiene que acudir a los jueces para resolver ese problema. Si usted quiere que le den un derecho, y ese derecho tiene que reclamarlo ante los jueces nacionales. Y cuando acude a los jueces nacionales, dentro de su argumentación, tiene que utilizar que para ese caso concreto tiene que aplicarse la jurisprudencia porque vale como criterio auxiliar, porque lo dice la convención y de esa manera ha sido interpretada. Es lo mismo que cuando usted tiene una sentencia de unificación de la Corte Constitucional y usted cree que se le aplica al caso concreto, usted la utiliza como argumento para que el juez le dé la razón en ese caso. ¿Qué pasa si el juez no le da la razón? Pues tiene que argumentar por qué no tiene la razón. Y lo mismo puede pasar cuando uno escribe una sentencia de la Corte Interamericana. Solo se puede acudir a la comisión cuando se han agotado los recursos internos. No se puede recurrir de entrada para que le apliquen una jurisprudencia sin haber hecho la solicitud directamente ante la autoridad administrativa o ante la autoridad judicial. Y ya, creo que la otra, profesor Moreno, capaz de eso. Bueno, voy a contestarle metafóricamente con mucho afecto para que lo reflexione. El derecho ha evolucionado mucho y dentro del derecho las formas de Estado han ido evolucionando, pero todavía no ha llegado al extremo de unir el derecho con la astrología. Es decir, que todavía no podemos pensar en futuro cuánto es la duración de un modelo de Estado, porque las sociedades, como organismos que son, se organizan políticamente y los estados responden a una forma de organización política. Por lo tanto, piensen una forma de organismo vivo que es el cuerpo humano.
Depende de los cuidados, depende del tratamiento, les puede durar mucho, puede durar poco. Por lo tanto, en términos de durabilidad de una forma de organización del Estado, es impensable uno atreverse y sería irresponsable decir cuánto puede durar una forma de Estado. En ese orden de ideas es una construcción la forma de organización política. Por lo tanto, toda la organización política depende de quienes manejan ese Estado y la forma en que se desarrolla esta organización política para que tenga supervivencia o se extinga o se transforme en otra forma de organización política, que es el Estado. Y la siguiente. Los efectos de la convención antes del 91, es que el caso Petro, el caso Petro estaba antes del 91. La ley que ratifica la convención anterior a la 91. Bueno, creo que ya para la pregunta estaba claro, ¿no? Creo que en uno de los desarrollos es que los tratados internacionales con posterioridad a la Constitución del 91 en teoría están armonizados con la Constitución, y los anteriores pues tendrían ese vacío porque la interpretación en el control no era previo como es ahora. Por lo tanto, le correspondería a los organismos de cierre definir si esos tratados están conformes con la Constitución y están conformes con la Convención. Es una tarea que realmente le correspondería a la jurisdicción constitucional, bien sea nacional o transnacional, como se llama. ¿Son obligados? De este modo hemos llegado, digámoslo, al final del panel, no sin antes anunciarles que será, digámoslo, reiterativa esta actividad académica. Sé que hay muchas manos por ahí levantadas que quieren hacer más inquietudes, pero con el pleno conocimiento de lo que les está por venir desde el punto de vista académico, tengan la plena certeza que estas preguntas, las suyas, las desarrollarán, las profundizarán con los docentes titulares de nuestras asignaturas. Es una discusión del sistema de fuentes, del derecho internacional, en el Estatuto de la Corte Nacional de Justicia lo verá. Desde luego lo suyo será resuelto más adelante cuando se trabaje en filosofía del derecho, las tendencias y los retos del derecho. Todas esas inquietudes las iremos profundizando, ¿no? La intención más del día de hoy no es dar respuestas desde el punto de vista jurídico y menos desde el punto de vista institucional, sino es abordar tópicos jurídicos donde lo que salta de relevancia es que hay diferentes análisis de la norma, ¿no? Un derecho no estático, sino un derecho dinámico que se puede alimentar incluso desde los foros académicos, como el que estamos proponiendo el día de hoy desde la Facultad de Derecho, desde el área del Derecho Público y desde la coordinación del programa de Derecho. No me despido sin antes darle las gracias al doctor Luis Enrique Cortés, al doctor Gerardino Vivas, al doctor René Moreno y desde luego al doctor Humberto Sierra Porto por la presencia y por permitirnos desarrollar estos espacios académicos. Les doy las gracias a ustedes por asistir, por, digámoslo, interesarse por estos argumentos, y queremos que se sigan repitiendo, así que por favor, ya nos conocen en la facultad, propongan los temas. ¿Me quedó claro?